Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder llegar a los hogares de cada uno de ustedes. En este momento vamos a estar haciendo un alto al estudio que estábamos realizando acerca de la fidelidad de Dios en los libros del Antiguo Testamento, para poder entrar a un tema que es importante, ya que en esta semana estamos nosotros poniendo el énfasis de la Semana Santa. Y el estudio de esta mañana se centra en 3 capítulos del Evangelio de Marcos. Definitivamente no vamos a leer, ya que es extenso el contenido de este material, y voy a estar compartiéndoles en la pantalla lo que va a ser el estudio de esta mañana. Primero, vamos a estar observando que Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, revela a su discípulo su pasión. Revela a su discípulo la misión que Dios había encomendado a él, el propósito por el cual vino aquí en la tierra. Y qué interesante es que los discípulos de Jesús, aquellos seguidores, aquellos que estaban a su lado, no enfocaron lo que Jesús les decía con la misma pasión que él les estaba enseñando. Muy por el contrario, ellos estaban en su propia visión, de modo que hoy día vamos a observar cómo es que de pronto perdemos la pasión de Jesús en Semana Santa y cambiamos esa pasión con nuestra propia visión o nuestra propia visión. De modo que en esta mañana vamos a estar viendo 3 pasajes, en primer lugar, de cómo es que Jesús les revela su pasión a los discípulos. El primer pasaje está en Marcos capítulo 8, versículo 31 y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos capítulo 8 presenta cómo es que Jesús hace un alto a todas las actividades que él estaba realizando y les dice su pasión a los discípulos. Asimismo, en Marcos capítulo 9, 30 y 31 dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo preguntarles. Vemos que también por segunda vez Jesús les dice a sus discípulos su pasión, pero ellos no entendían. En Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34 dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al 3er día resucitará. A través de estos 3 versículos en 3 capítulos diferentes, Jesús está hablándoles a los discípulos lo que era su pasión. Y definitivamente esto no era algo nuevo para el judío común y corriente, ya que el profeta Isaías en el capítulo 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es decir, lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos era que el Mesías iba a sufrir. Y yo les estoy hablando a ustedes, queridos discípulos, mi pasión. Les estoy hablando lo que yo he venido a hacer aquí en la tierra. Es decir, el padecimiento que Jesús les estaba compartiendo a los discípulos tenía que ver con 2 cosas claras. Primero, tenía que ver con el pecado del hombre, que Jesús venía a experimentar todo eso como consecuencia del pecado del hombre. Y segundo, como consecuencia del amor de Dios. Es decir, Dios ama al hombre a tal punto
que fue capaz de entregar a su propio Hijo. Es decir, la obra que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario tenía que ver con el fin del pecado del hombre en contra de Dios, y al mismo tiempo era la manifestación del amor de Dios hacia el hombre. De modo que Jesús no estaba diciendo algo nuevo para el judío que conocía la Escritura. Sin embargo, los discípulos no tenían la misma visión, la misma pasión que Jesús les estaba en ese momento compartiendo. ¿No será acaso, querida hermana, querido hermano, que nosotros también hemos perdido la pasión de Jesús y aún en Semana Santa no estamos nosotros manifestando su pasión, sino que estamos pasando de modo que celebramos la Semana Santa como un acontecimiento más en la historia universal, en la historia bíblica, en la historia de nuestra vida, y no tomamos conciencia de que debemos recuperar la pasión de Jesús que la hemos perdido? Y qué interesante es que Jesús les hablaba claramente, ya que en uno de los pasajes dice, esto les decía claramente. Ahora, también en la mentalidad judía estaba la idea de que el Mesías iba a venir como un gran precursor, con un caballo, con su espada, a derrotar al ejército que en ese tiempo los tenía subyugados. Es decir, en aquel tiempo estaba el Imperio Romano dominando toda aquel Israel, y el deseo de los judíos y del pueblo de Israel era que el Mesías se iba a aparecer para darles libertad. Es decir, en su visión del Mesías era una visión horizontal, una visión física de que el Mesías iba a repetir lo mismo que lo que hacían antiguamente los jueces, que venían y los liberaban y de pronto salían del yugo de esclavitud de aquel pueblo o de aquella nación que les estaba gobernando en ese tiempo. Por eso un comentarista dice, un Mesías que es afligido, impensable. El Mesías era símbolo de fuerza, no de debilidad. Por eso que cuando Jesús les habló esto, como que los discípulos no le tomaron en cuenta, porque en su mente estaba otra situación, estaba otro tipo de pensamiento. Otro comentarista dice, algunas veces se consideraba que el Mesías era descendiente del rey David, pero más comúnmente se pensaba que él era una gran figura de superhombre que llegaba a la historia para rehacer el mundo y que al final vindicaría al pueblo de Dios. El Mesías sería el conquistador más destructivo de la historia, aplastando a los enemigos para su última aniquilación. Qué interesante, mi hermano, que Jesús les revela la visión, pero ellos tenían una visión limitada, producto de la tradición oral que habían recibido de sus antepasados. Y habían desenfocado la idea y el plan de Dios para con el Mesías, que los profetas lo decían de manera clara. Y es interesante que Marcos capítulo 8, 9 y 10, Jesús les revela claramente algo a sus discípulos para que ellos entiendan su misión, para que ellos entiendan su visión, para que ellos entiendan la pasión que había en Jesús y que de alguna u otra manera ellos se metan a esa visión y puedan acompañar a Jesús en esta gran misión, en esta gran visión. Si comparamos el cuadro, miren ustedes en la pantalla, Marcos capítulo 8, 9 y 10. Hay algo similar. En 8 dice que el Mesías iba a aparecer, iba a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, iba a ser muerto e iba a resucitar después de 3 días. Marcos 9 dice, será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Marcos 10 dice, ellos subían a Jerusalén de otro lugar, pero el Hijo del Hombre iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Cuando en la Biblia nosotros encontramos que algo se repite, es porque es algo importante. Y el hecho de que Jesús en estos 3 momentos diferentes les enseñe esto a los discípulos es porque la verdad que él estaba presentando era algo que iba a suceder sí o sí. Y vamos a ver cómo que en el capítulo 8, 9 y 10, los discípulos ante la manifestación de Jesús, ellos responden de una manera que nos revela la visión de ellos.
nos revela lo que ellos estaban pensando, nos revela la prioridad que había en ellos en ese momento, como lo hay ahora en nuestra mente cuando se presenta la Semana Santa. No experimentamos la Semana Santa con la pasión de Jesús, sino con nuestra pasión y nuestros propios intereses. En el capítulo 8 dice: entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y lo primero que vemos acá es que Pedro, que en cierta manera representaba a los discípulos, manifestó pasión por la soberbia. Ahora usted dirá, ¿por qué digo esto? Jesús les había dicho que él iba a morir e iba a resucitar. Pero Pedro de pronto, ¿cierto?, le dice, no, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué dijo esto? Porque si nosotros leemos versículos atrás, Pedro va a dar una gran revelación a Jesús y a los discípulos. A tal punto que Jesús le dice, lo halaga y le dice, Pedro, lo que has dicho no te lo reveló hombre alguno, te lo reveló el Padre. De modo que Pedro estaba un poco inflado. De modo que lo que Pedro había dicho, ¿no es cierto?, Jesús había ratificado de que Dios había revelado a Pedro algo que era una enseñanza importante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De modo que Pedro se sentía con la capacidad de decirle a Jesús, Jesús, no, lo que tú estás haciendo está mal. No estoy de acuerdo, Jesús. Ese plan no me parece adecuado. Así que Jesús, cambia tu plan. Dice la Escritura que él intentó cambiarle la opinión a Jesús. ¿No será acaso que en Semana Santa mucha gente adora y sirve a Dios a su manera? La Biblia es bien clara de la forma en que nosotros debemos tener la visión de Jesús, la pasión de Jesús. Pero de pronto el orgullo te hace creer de que las cosas se hacen a tu manera. Por eso es que hay tantas ideas y tantas creencias. No comas carne en Semana Santa. Solo come determinada carne en Semana Santa. Y eso se recibe por tradición. Al punto tal que tú estás sentado a la mesa y quieres comer algo y no puedes porque la tradición dice que no debes hacerlo. Y de pronto lo que Pedro le dijo a Jesús fue con una buena intención. Pero las buenas intenciones no necesariamente tienen la razón. Puede que haya una buena intención en lo que tú dices o haces, pero eso no significa que sea la voluntad de Dios. Y nosotros estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Y Jesús fue muy duro con lo que Pedro le dijo. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque lo que Pedro decía no se alineaba con las Escrituras. Lo que Pedro estaba diciendo estaba contradiciendo lo que el profeta Isaías había dicho. Pedro hubiera dicho, sí, Señor. El profeta dice que tiene que sufrir. Adelante, Señor. No, Pedro estaba pensando en él, en lo que él creía, en lo que él pensaba. A lo mejor Pedro pensó que su revelación era más importante de lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús le va a decir a Pedro, Pedro, tú tienes ese pensamiento porque no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En otras palabras, Pedro, tú tienes que cambiar tu mentalidad de soberbia a una mentalidad de sufrimiento, porque el Mesías tiene que sufrir. Y más aún, Jesús le dice que el que está dispuesto a seguirle tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, no es un asunto de que yo no deba hacer esto, es un asunto de que tú también en algún momento tienes que hacer lo que yo estoy haciendo. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Ahora, en esta época, ¿quién se niega a sí mismo? La soberbia, la altanería, ese espíritu de mentalidad, ¿no es cierto?, obsesiva hacia la grandeza, hace de que mucha gente no quiera negarse a sí mismo por ese pequeño hálito, ese pequeño aliento de grandeza. ¿No te has dado cuenta que mucha gente publica a través de las redes sociales sus grandes logros? Como que éxito es sinónimo a mostrar tu éxito. ¿No es todo lo contrario? Necesitan mostrar su éxito para sentirse exitosos. Hoy día me comí un lomo saltado. Foto para el lomo saltado. Hoy día me fui a manejar bicicleta. Foto con la bicicleta. Hoy día subí este gran tramo que yo no podía subir. Foto para acá, foto para allá. De modo que muestran su grandeza. En algunos casos, acabé mi carrera. ¡Qué bien! Un buen aplauso. Gracias a Dios por acabar tu carrera. ¡Qué bueno!
pero empieza a mostrar su título, empieza a mostrar su otro título, como que necesita reconocimiento de la gente y definitivamente, de seguro, que a los 2, 3 minutos está volviendo a mirar a ver si hay un me gusta, a ver si hay un like que dice, ¿cierto? Ese muy sutil y escondido espíritu de grandeza, Jesús le dijo, toma tu cruz y sígueme. Por eso más adelante Jesús va a decir, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De modo que tenemos que recuperar la pasión de Jesús. En el capítulo 9 vamos a ver que la pasión de los discípulos era una obsesión por la grandeza. Una cosa es lo que decíamos en el capítulo anterior, que Jesús corrige esa soberbia de Pedro de creerse más grande, pero los discípulos tenían una obsesión por la grandeza. Y en el capítulo 9:33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Es decir, como que ya habían entendido que Jesús iba a ser un rey, aparentemente, y ellos estaban diciendo muy bien, entonces, ¿quién entre nosotros, no es cierto, es el más grande? Yo he logrado más cosas, tú has logrado menos cosas, yo estoy más cerca de Jesús, tú estás un poquito más lejos que Jesús. Cuando Jesús sanó a este enfermo, yo estuve, tú no estuve. Cuando Jesús estuvo haciendo esto, yo le ayudé. Es decir, ellos empezaron a creer que la grandeza tenía que ver con estar al lado de alguien. Que la grandeza tenía que ver con acompañar a alguien. ¿Tú te das cuenta en este tiempo lo que está pasando con los diferentes partidos políticos? Mucha gente cree que ser importante es tomarse una foto con determinado líder político. Muchas personas creen, ¿no es cierto?, que acompañar una gran caravana y estar al lado de su candidata o su candidato de pronto les da algo de grandeza. Y Jesús va a enseñar a sus discípulos y les va a decir cuál es la verdadera grandeza en el reino de Dios. Y el versículo 35 al 37 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¡Qué espectacular enseñanza de Jesús, querido hermano! Y este versículo comienza diciendo, Él se sentó. Él se sentó. Aunque parece esto algo simple, no podemos pasar por alto, porque en aquel tiempo, cuando los maestros estaban a punto de enseñar a sus discípulos algo importante, el maestro tomaba asiento. Y este acto de tomar asiento significaba que lo que iba a hablar era tan importante y de tal trascendencia que ellos deberían prestar total atención. Entonces el pasaje bíblico dice que Jesús se sentó, porque lo que iba a decir a los discípulos era algo más grande de la grandeza que ellos pretendían querer o intentaban tener al lado de Jesús. Y lo que Jesús le va a enseñar a los discípulos no es la grandeza de estar al lado de alguien lo que te hace a ti una figura grande, sino la grandeza en el reino de Dios tiene que ver con los actos de servicio. La grandeza tiene que ver con servir. Y la grandeza que Jesús les va a enseñar a los discípulos tiene que ver con que el hecho que no se muestra tu grandeza en cuanto a cuántos te sirven a ti. Tu grandeza no se muestra en cuanto a quienes vienen a ti a servirte, sino en cuántos, a cuántas tú sirves. Totalmente revolucionario y totalmente contrario a la corriente de este mundo. Un comentarista, Barclay, dice, no era que Jesús aboliera la ambición, pero él recreó y sublimó la ambición, pues cambió la ambición de gobernar por ambición de servir. La ambición de tener cosas hechas para nosotros, la cambió por la ambición de hacer cosas para los demás. Por eso, mi hermano, tenemos que recuperar la pasión de Jesús. Lo vemos en los políticos, lo vemos en los medios de comunicación. Hay una ambición por querer tener. Y si quieres tener, deseas más. Y si tienes más, quieres tenerlo todo. Y si lo tienes todo, quieres que los demás se queden sin nada.
porque esa es la mentalidad del mundo. Esa es la pasión que Jesús ahora nos está enseñando, la pasión de servir. En el capítulo 10 encontramos nuevamente que Jesús les habla a los discípulos y ellos responden y manifiestan algo que había en lo profundo de su corazón. Y era pasión por la posición social. Dice el texto bíblico: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjese, mi hermano, lo que ellos estaban pidiendo. Ellos estaban diciendo: muy bien, Señor, tú vas a ser rey, muy bien, pero por favor, yo quiero estar a tu derecha y mi hermano esté a tu izquierda, porque los dos eran hermanos. Los dos estaban buscando ser primero ante los demás. Y si lo actualizaríamos ahora, todo lo que es la vacuna gay, ¿no es cierto? Quieren ser los primeros en vacunarse. Ahora se acabó las vacunas. Y ahora viene todo otro entrampamiento. Pero mi hermano, este no es el espíritu de la Semana Santa. Por eso necesitamos recuperar la pasión de Jesús en Semana Santa. Esa pasión de Jesús de dar su vida, esa pasión de Jesús de servir, la hemos perdido. En aquel tiempo, el sentarse a la derecha y a la izquierda de alguien importante, como que le daba cierta valía y cierto homenaje a la persona que estaba sentado al lado. Cuando nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, 19, dice: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Aquí está Betsabé, la mamá de Salomón, que le va a hablar de uno de sus hermanos. Y él, para honrarle, manda traer una silla para que ella se siente a su derecha. En el Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí el salmista está haciendo una alusión, ¿no es cierto?, al Mesías, que Dios le estaba diciendo: siéntate a mi derecha, que voy a poner a tus enemigos como estrado de tus pies. La derecha, la izquierda simbolizaba un lugar de privilegio. De modo que cuando Jacobo y Juan le estaban pidiendo esto a Jesús, qué interesante cómo Jesús le responde. Le dice: no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Qué interesante, mi hermano, cómo es que la gente y muchos de nosotros hemos perdido la pasión de Jesús. Y celebramos la Semana Santa y celebramos la pasión de Jesús y no tenemos la pasión de Jesús. Nuestra pasión está en otras cosas. Nuestra pasión ahorita está entrampada en que nuestro candidato gane porque es mejor, porque ella es mejor, porque él es mejor y qué sé yo. Si entramos en este punto podemos quedarnos toda la mañana, largas horas hablando. Pero la pasión de Jesús tiene que ver con un acto totalmente grandioso. Y tenemos que recuperar la pasión de Jesús. En el versículo 42 del capítulo 10 dice: Mas Jesús llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí Jesús les revela su pasión. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús utiliza un término acá que tiene que ver con la redención. Jesús está diciendo que la visión, la pasión de él, era morir por la gente para poder rescatarles. Y rescatar significa que la persona no podía liberarse sola, que necesitaba de alguien que venga a ayudarle para que pueda salir de la esclavitud en que se encontraba. Es por eso que Jesús aparece en la Biblia como el Redentor.
como el que viene a comprarnos y paga un alto precio para que nosotros dejemos de ser esclavos de algo, en este caso del pecado, en este caso de la muerte, en este caso de la soberbia, en este caso del espíritu de grandeza, en este caso este asunto de querer estar en una posición para tener valía, significancia. Y Jesús viene a rescatarnos para convertirnos en sus discípulos y hacernos servidores de hombres. Y es por eso que la Biblia presenta a Jesús como el Redentor. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, mi hermano, lo que Jesús les estaba diciendo a lo largo de estos 3 capítulos a su discípulo era: ustedes son esclavos del pecado. Y yo he venido a rescatarles. Yo he venido a liberarles. Yo he venido a que ustedes dejen de estar bajo el poder del pecado, pero para poder hacer eso se necesita un pago. La paga del pecado es la muerte. Si ustedes quieren ser liberados del pecado, tienen que morir. Y por eso, mi hermano, mi hermana, Jesús fue a la cruz y murió. Y ese acto de morir hace de que ya la deuda que el hombre y la mujer tenía para con el pecado haya sido cancelado. Y ojo, mi hermano, tú y yo no podemos pagar el precio por nuestro pecado. Es decir, nada de lo que tú hagas va a poder ganar el favor de Dios. Por eso la Biblia habla de que no por obras para que nadie se gloríe. Y en Semana Santa hay mucha gente que cree que puede pagar el precio de su pecado haciendo cosas para Dios cuando Jesús ya pagó todo. E ignoran la pasión de Jesús y están en sus cosas creyendo que ellos pueden hacer algo para obtener su salvación. Y lastimosamente, de repente están sinceramente haciendo esto, pero están sinceramente equivocados. Jesús ya pagó el precio por tu pecado. Ya no tienes que ir y visitar 7 iglesias. Ya no tienes que subir escaleras de rodillas. Ya no tienes que ir y dar tu plata para poder ganar el favor de Dios. Ya no tienes que lastimarte, autolacerarte para ganar el favor de Dios. Porque nada de lo que hagas, nada de lo que puedas tú pensar, hacer para ganar el favor de Dios, lo puedes hacer. Porque la palabra de Dios dice que desde la punta de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, el profeta decía, somos podrida llaga. Y el apóstol Pablo en Romanos va a decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la obsesión por la grandeza, pero la soberbia hace que tú creas que tienes que ayudarle a Dios. ¿Dios necesita tu ayuda? No. Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 26 al 28 dice que el Señor Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sabes cómo recuperas tú la pasión de Jesús en Semana Santa? Cuando tú le dices al Señor Jesús, Señor Jesús, yo no puedo hacer nada por ganar mi salvación. Tú lo has hecho. Señor Jesús, yo no puedo hacer algún acto de bondad que pague el favor a Dios por mi pecado, porque tú ya lo pagaste. Entonces ahí es donde encuentras la pasión de Jesús. Gente bien intencionada cree que sus manos, sus pies, su cuerpo puede hacer algo para ganar el favor de Dios. Eso es un insulto para Dios. El pecado ante los ojos de Dios se ve como que si tú tuvieras una gran deuda la que tú no puedes pagar. Miles y miles de millones de soles que no están a tu alcance para poder pagar. Y como no puedes pagar, estás esclavo de esa deuda. Y como no puedes pagar, estás esclavo de la preocupación. Estás esclavo del sufrimiento. Entonces, si quieres salir de esa deuda, o tú lo pagas o alguien lo tiene que pagar. Pero en ti no hay recursos para pagarlo.
Así vendas todo lo que tienes, todo lo que te pertenece, no puedes pagar esa deuda. Entonces, alguien viene que sí tiene los recursos para pagar tu deuda y paga tu deuda. Y una vez que paga tu deuda, viene con el documento de cancelado. Y se acerca a ti y te dice, ya pagué tu deuda. Aquí está el documento de cancelado. ¿Lo aceptas? Entonces tú miras y puedes decir, no creo que has pagado. Yo tengo que seguir esforzándome para pagar mi deuda. O tú puedes decir, ¿cierto? A ver. Y lo agarras, lo tomas y empiezas a experimentar que es verdad, que alguien pagó tu deuda. Entonces disfrutas de libertad porque ya pagaron tu deuda. Por eso la obra de Jesús en la cruz del Calvario es parecido a una deuda que alguien tiene. Jesús ya vino y pagó tu deuda. Y la palabra de Dios dice que en la cruz del Calvario Él murió por ti y por mí, para que no seamos condenados por nuestros pecados. Y Él en su muerte pagó el precio y en su resurrección garantizó que la deuda estaba saldada. Y se te acerca y te dice, si tú recibes el pago de esta deuda, quedarás libre de la deuda. ¿Lo recibes? Por eso Juan dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquel que recibe a Jesús, la obra de Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a partir de ahí se cumple lo que Jesús también dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Conocerás que Jesús pagó tu deuda, y al aceptarla te darás cuenta de que ya no tienes que hacer nada para poder pagar tu deuda hacia Dios, sino que tú disfrutas de la salvación gratuita porque Cristo ya pagó tu deuda. Eso no significa que no vas a hacer buenas obras. Eso no significa que vas a vivir como te dé la gana. No, sino que vas a empezar a ser una persona perdonada haciendo buenas obras. De esta manera recuperamos la pasión de Jesús. En una clase que tenemos con el pastor Daniel Toyama, en una lección él escribió esto. Jesús cumplió con su misión redentora de manera perfecta y plena. No dejó ningún cabo suelto. Cumplió las profecías bíblicas. Se ajustó a los rigores de la ley de manera cuidadosa, encarnando él mismo al Cordero Pascual sin mancha. Ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Así que mi hermano, recupera la pasión de Semana Santa, honrando a Jesús, dándole gracias y que tú no tienes que hacer absolutamente nada para recuperar o para obtener, tu salvación, sino por el contrario, si tú no has recibido el perdón de pecados, Jesús viene y te dice, yo quiero darte perdón de pecados. ¿Aceptas mi salvación? Y en el momento en que tú la aceptas, el precio por tu pecado es pagado y tú comienzas a disfrutar esa vida y vida en abundante que Jesús da a aquellos que lo aceptan como Señor y Salvador. Hace un tiempo atrás cantábamos una alabanza que decía, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la duda, el pecado y el temor. Y eso es lo que ocurre cuando tú recibes a Cristo. Y me gustaría que escuches, quizás no has escuchado esta canción, pero era una canción que por muchos años lo cantamos. Especialmente fue una de mis canciones favoritas cuando yo me entregué a Cristo. Y fue una de las primeras canciones que yo aprendí a tocar en la guitarra. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, la duda y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también,
Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele hoy tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Qué hermoso es escuchar que Jesús vino a morir por ti y que tu vida puede cambiar. ¿Y cómo recuperamos nosotros la pasión de Jesús? Pues poniéndonos a su servicio. Si tú eres creyente, tú tienes que decirle al Señor: Señor, acá está mi vida a tu servicio. Haz de mí lo que tú quieras. Y si usted ha escuchado este mensaje y cree que de pronto perdió la pasión de Jesús y ahora se da cuenta que desea recuperarla, usted le tiene que decir al Señor: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo no quiero figurar, yo no quiero grandezas, quiero que tú seas el grande. Yo no quiero ser servido, Señor, yo quiero ser un servidor tuyo. Yo quiero, Señor, empezar a engrandecer tu nombre a través de mi vida. Y si ese es tu deseo, usted que me está escuchando en este momento, ore a Dios y dígale a Dios con sus propias palabras, ahí en el silencio de su corazón, dígale: Señor Jesús, he vivido confundido por diferentes creencias acerca de tu pasión en Semana Santa. Pero en esta hora yo me acerco a ti para pedirte perdón en primer lugar por mis pecados, para pedirte perdón por haberte rechazado. Y hoy día acepto a Jesús como Señor y Salvador y me comprometo a ser un servidor de Él. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Que tu sangre me limpie de todos mis pecados y hago de Jesús el amo absoluto de mi vida. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si esa ha sido tu oración, estate en contacto con nosotros. Escríbenos a través de las redes sociales, que nosotros queremos indicarte qué es lo que tienes que hacer ahora para fortalecer este compromiso que has hecho con Jesús. Y más aún, invitarte a las reuniones que tenemos todas las semanas. Cada semana tenemos reuniones que fortalecen la vida espiritual de cada varón, de cada mujer, de cada pareja, de cada joven de nuestra iglesia. Y hay un horario en la noche para que tú puedas conectarte a través del Zoom. Pero también queremos animarle, querida hermana, querido hermano, que la próxima semana vamos a tener un tiempo de ayuno. Vamos a tener nuestra Santa Cena en la mañana con todos los que son miembros de nuestra iglesia, y luego tenemos nuestro culto unido, nuestro culto familiar, ya que la siguiente semana es tiempo de elecciones para que Dios pueda guiarnos a elegir al nuevo presidente, nueva presidenta que va a salir. Pero nosotros vamos a seguir enviando el mensaje. Así es que ubica bien tu horario en que tú vas a votar, mi hermano, porque ahora es el último dígito de tu DNI y el horario, de acuerdo a ello, tú tienes que ir al colegio, al lugar donde te toca votar. Y ese mismo día, mi hermano, sigue orando para que el Señor pueda hacer su voluntad. Pero este domingo vamos a estar ayunando. Luego del servicio de las 11 de la mañana, vamos a estar ayunando hasta las 3 de la tarde. Así que separa ese tiempo, lo vamos a sacar en vivo vía Facebook. Así que te ubicas tú por el Facebook y los días de la iglesia vamos a estar teniendo ese tiempo guiándote para orar. Y de esa manera poder decirle al Señor: Señor, gracias, porque en Semana Santa recuperamos tu pasión. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Shalom. Y antes de despedirnos, mira que está a tu lado y dile: Shalom, que Dios te bendiga. La paz de Dios sea sobre ti. Y qué bueno que tú también has recibido a Cristo como el Señor y Salvador.
y vamos a alegrarnos y vamos a seguir bendiciendo su nombre. Dios te bendiga, mi hermano. Hasta la siguiente semana. Bendiciones. Shalom.